El yeso es un mineral muy abundante en los suelos de la comarca de Monegros y en buena parte del Valle del Ebro. La escasez de lluvias en estos territorios, la insolación y el fuerte cierzo dominante impiden la disolución de estas sales que dan el color blanquecino al paisaje. Aunque eran pocos y muy sacrificados los beneficios agrícolas y ganaderos que se podían obtener en estas tierras, hasta hace algunas décadas los vecinos de Leciñena aprovechaban todo aquello que la naturaleza les ofrecía. Este es el caso de la Gypsophila hispánica, popularmente llamada albata, que es una planta adaptada perfectamente a los terrenos de yeso. Florece en agosto y septiembre y su raíz se utilizaba para la fabricación de jabón. Estos lo llevaban a Zaragoza y decían que sí, era para hacer champús y cosas de esas. Ahora. Mira que siembra. Esta ya es vieja ya. El invento de esto. Eso, con una espalda se quita. Cuando se. Ahí va, que va. El arrancado de la planta se hacía a golpe de jada en cualquier época del año, aunque era en el invierno cuando los vecinos dedicaban más tiempo a esta labor. Ya arreglaremos una fina para que la... Sí, pues en el invierno se cortaba siempre. Al invierno la cortábamos. Pues cuando arrancamos la de albata esta, pasamos bastante hambre. Por eso iba eligiendo las viejas. La parte utilizada era la raíz, y su tamaño y calidad eran proporcional al desarrollo de la planta. Es por ello que siempre trataban de coger primero las matas más viejas, que daban un troncho mayor. Aquí a la albata está, hay que quitarle todo esto, lo seco, ¿ves? Todo seco. Y dejarle el troncho solo. Y el troncho es lo que se corta todo a tajadicas, a ronchicas, igual que las patatas fritas, esas que venden, pero que son peor. Además del uso particular que cada uno hacía en la higiene de su casa, la raíz sobrante era vendida directamente a los representantes de los fabricantes de jabón que se desplazaban a Leciñena en busca de este producto. Esto se cortaba todo, ¿ves? Se dejaban así. Esto no te lo compraban, ¿eh? No, había que dejar la raíz limpia. Así hay que dejarlas, ¿eh? Así había que dejarlas para comprártelas. Si llevaban tarranco de estos, no te lo querían. Y dejarlas así peladas. Está bien vieja, era la cabrón esta. Ay, ya. Ahí en ese cacharro parece que echáis más. Echamos ahí. Tanto si se usaba directamente en la casa, como si se pretendía vender a los compradores, las recias raíces había que cortarlas en finas rodajas cuando todavía estaban tiernas. Oye, cortante se cortaba y antes mejor. Cortante se cortaba y antes la vendías mejor. Y luego, si está verde, más tierna para cortarla, ¿entiendes? Claro. Y las perras hacían falta, ¿sabes? Sí, y eso también. Y luego después eso corta mejor. Ahora esto si tú la seco anda todo. De seco esto se corta muy mal, ¿eh? Claro. Como el pago de la raíz de albata se hacía por kilos, los compradores exigían que el producto estuviera totalmente seco para que el peso fuera menor
y aumentar así la cantidad de producto por el mismo precio. Ello obligaba a los vecinos de Leciñena a realizar un secado previo de las rodajas sobre un cañizo bien ventilado. Como calorio. Esto había que venderlo pues después de que estaba seco, si no te lo compraban. Sí, esa buena. ¿Habéis sentido otro alguna vez? Esta que parecía que permitía que te la podían coger. O sea que hacer el asunto se hace igual, ahora mismamente se hace lo mismo. O sea que la lejía se hace igual ahora. Lo que es que, claro, el almacenaba como la almacenaban ellos, tenían que almacenarla seca porque si la almacenaban verde se les había florecido, se les había pudrido. O sea que eso es una cosa que... Pero hacerlo, mejor coger la sustancia así que seca. El aprovechamiento de la raíz de albata estaba muy extendido entre todas las familias y suponía un ingreso complementario a la economía familiar. ¿No queréis dar propaganda con las gorras? No. Echar despacio. De hecho están a prisa hoy, hombres. Siempre con prisas. El lavado de todo tipo de prendas oscuras se hacía con el agua resultante de hervir la raíz de albata en un caldero con agua. La lavamos solo eso. Y a lo mejor vale, ya vale, porque ya vale, no es más, no, mejor para otro día, venga. El ingenio popular sacaba jugo a cualquier anécdota que pudiera servir de sorna en la localidad. ¿Cuánto va a valer? Y había una moza que se llevaba el pelo así muy teñido. Y bueno, le sacaron y era así un poquito presumida y por ahí. Y le decía, la novia de Manolo es una fata, porque se tiñe el pelo con rey y albata. Ahora sí. Echaremos una roca fresca. Una vez que el agua hirviendo había tomado el jugo de la raíz de albata, se pasaba a otro recipiente para lavar a mano toda la ropa de color. Vale. Aunque en los trabajos de arrancar la raíz de albata y cortarla en rodajas intervenían todos los miembros de la familia sin importar el sexo o la edad, el lavado de la ropa siempre ha correspondido a la mujer de la casa. Ahora ya, esto ya está. Creo que se habrá quedado bien, porque después tanta mancha. Ahora la voy a colgar. Pero hay que poner un par de palicos así en cada agujero y a verás qué bien. Uy, la leña, así encima. Fuera, aquí tienes un colgadero, tú. Gracias a la colaboración de algunos vecinos, hemos podido recuperar esta actividad que, hasta mitad de este siglo, estaba muy generalizada en Leciñena.